8 de la mañana con 26 minutos. Estamos de vuelta, amigos, en Revista de Opinión Democracia. Está ya con nosotros el doctor Javier Palacios. Él es abogado constitucionalista, especialista en Derecho Penal Procesal también. Y vamos a analizar con él el tema que ya lo habíamos anticipado. Este comunicado oficial que envió hace un par de días atrás apenas el gobierno mexicano a través de el gobierno suizo, encargado por México de sus intereses frente al Ecuador, después de que se dio la ruptura de relaciones. Y básicamente ese comunicado lo que dice es que insiste en la entrega del salvoconducto a Jorge Glass, algo que en su momento el Ecuador dijo que no era procedente, que no es una persona detenida por temas políticos, que es un delincuente común con una sentencia ejecutoriada no en uno, sino en 2 procesos penales diferentes. Y además este comunicado del gobierno mexicano sugiere que mientras se le otorga el salvoconducto, se le saque de la cárcel, La Roca, donde guarda prisión el ex vicepresidente Jorge Glass, y se le brinde atención médica, argumentando que padece problemas en su salud, que está en una condición delicada. Pues bien, esto no ha merecido ninguna respuesta oficial hasta el momento, al menos no la conocemos, por parte del gobierno o la Cancillería ecuatoriana. Este es el tema que nos asiste. Está con nosotros, insistimos, el doctor Javier Palacios, a quien le damos los buenos días y la bienvenida, doctor. Gracias por atendernos. Buenos días, Freddy. Un gusto compartir con usted. Espero haber hecho el preámbulo abordando los temas fundamentales para que usted nos ayude con su análisis, doctor. En efecto, Freddy, a ver, lo que ha sucedido es que en este marco de la negociación en el que Suiza juega un rol de portavoz de los intereses del gobierno mexicano, lo que ha dicho México es que lo que ellos requerirían en esta negociación sería que se le libere al señor Jorge Glass y que se le dé el salvoconducto esencialmente para que él pueda salir del país y estar en territorio mexicano. Si bien yo tampoco conozco que el gobierno ecuatoriano haya dado una respuesta oficial, sí hubo un comunicado del gobierno ecuatoriano frente a esta petición, al menos frente a los ecuatorianos, en lo que el gobierno ecuatoriano señala, y creo que con acierto, de que México no puede interferir en las sentencias judiciales del Ecuador ni puede interferir en la administración de justicia del Ecuador. La detención del señor Jorge Glass, como bien lo señaló la Corte Nacional de Justicia, inclusive aquí en el ordenamiento jurídico interno, independientemente de eventuales o posibles incumplimientos en el campo del derecho internacional sobre irrumpir en una embajada, la detención del señor Jorge Glass responde a que tiene otros procesos penales sobre los que pesaba tanto una prisión preventiva en su momento como sentencias que deben ser cumplidas y que por lo tanto él no puede salir. Claro, lo que sorprende es el tema de la insistencia de México. Una vez que se han roto relaciones por decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador, una vez que el gobierno ecuatoriano ha decidido ingresar en la embajada y tomar preso a Jorge Glass y llevarlo a la cárcel con las implicaciones internacionales que esto le ha traído al Ecuador, por supuesto. Digo, lo que no se entiende es por qué en México vuelve a plantear el salvoconducto cuando parecería que las posiciones de ambos países ya eran conocidas y estaban las cartas sobre la mesa. En mi opinión, esto responde a una ideología y a protección a ciertas personas afines a esta ideología. Me parece que es inocente de parte del gobierno mexicano insistir en una posición que es precisamente el origen de la controversia. Claro, eso es lo que nos sorprende. Sobre lo que el Estado ecuatoriano ha dicho en más de una ocasión, eso no es posible porque estás interfiriendo en mi autonomía, en la forma de gobierno, más que en la forma de gobierno, sobre todo en la administración de justicia. Y no solo ha sido su posición, ha tomado acciones en esa dirección. Efectivamente, y un tema también que es importante, ¿no? Aquí estamos hablando de responsabilidad internacional del Estado ecuatoriano o presunta responsabilidad internacional del Estado ecuatoriano frente al Estado mexicano y viceversa. No es personificar el problema, que es como lo está haciendo México, en insistir que el problema sería la liberación del señor Jorge Glass y no las relaciones internacionales bilaterales entre ambos países. Entonces aquí lo que se demuestra es que el interés de México es que una persona que está condenada en el Ecuador esté impune.
esté impune y vaya a México como están otros de sus personas afines para que esté allí de manera libre eludiendo la justicia ecuatoriana. Ese es el único mensaje que México transmite, porque no trata de recuperar relaciones internacionales con el Ecuador, no trata de que el Ecuador le compense el supuesto incumplimiento del Ecuador en el campo internacional, sino lo único que busca es que el señor Jorge Glass no esté tras las rejas. Y esto además creo que hay que contextualizar en el escenario, ¿no? Esta propuesta de México se da una vez que el señor Jorge Glass ha agotado todos los mecanismos de impugnación respecto a la supuesta ilegalidad de su detención y la ilegalidad de la extracción de información de su teléfono. Que le ha sido negado y rechazado. Efectivamente. Entonces, una vez que el señor Jorge Glass ya ha perdido todas estas impugnaciones de manera correcta por parte de la Corte Nacional, ahora se activa nuevamente México a decirle dele salvoconducto. No sé, capaz parecería ser que el interlocutor del señor Jorge Glass sabe lo que existe en esos equipos que estarán próximos a extraer la información y de allí la insistencia de salir del Ecuador. Claro, la pregunta aquí es, ¿vale la pena poner en juego la imagen internacional de un país como México por la suerte, capricho, deseo, como se lo quiera llamar, de un convicto de la justicia ecuatoriana, de un delincuente como Jorge Glass que no quiere estar preso y que quiere ser impune? En mi opinión, no creo que México debería exponer sus relaciones internacionales y su prestigio internacional por una persona. Por una persona a la que el único vínculo que le ata es la ideología de los mandantes mexicanos con exmandantes ecuatorianos, que me parece que ya recae en un tema de interferencia, ¿no? Porque ya no es un tema, insisto, del campo del derecho internacional, sino ya es un protectorado a una persona para que eluda la justicia ecuatoriana, porque sería lo mismo que el Ecuador quiera proteger a un ciudadano mexicano que esté sentenciado allá y que insiste en un salvoconducto para sacarle de México y que eluda la justicia, porque esa es la realidad. El señor Jorge Glass no es que tiene un proceso en marcha, ya es sentenciado y ya... Olvidémonos de la historia que tenían los afines a Jorge Glass de que la Corte Nacional de Justicia, que cambiaron los jueces. Quien dijo que el señor Jorge Glass abusó del derecho, abusó de las garantías, conjuntamente con sus abogados, fue la Corte Constitucional. Si a raíz de eso fue que el señor Jorge Glass se fue a esconder en la Embajada de México, que eso es importante también tenerlo presente. Ahora, haciendo un análisis mucho más fino, mire usted, doctor Palacios, aquí en este comunicado que emite México pone con exactitud, hace alusión con exactitud a fechas. Mire usted, dice, México otorgó asilo político al señor Glass Espinel el 4 de abril del 24, lo cual fue anunciado públicamente el 5 de abril del 24 mediante comunicado de prensa de la Secretaría de Relaciones Exteriores y transmitido oficialmente al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana mediante nota diplomática el 6 de abril. Me parece que esto es relevante tomando en cuenta que cuando se produjo la comparecencia de Gabriela Sommerfeld ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, ella decía que nunca fue notificado el Ecuador de manera formal, oficial, de la concesión de asilo al señor Jorge Glass. Y aquí le digo, nuevamente haciendo un análisis más fino, este comunicado oficial de México cita con exactitud estas fechas. Quizá ese es un objetivo que tiene México también. Ahí creo que es importante también, que me parece que el gobierno mexicano, no sé si comete un desliz o ya no está actuando tan de buena fe. Porque usted recordará también, Freddy, que cuando le detienen al señor Jorge Glass, el representante de la embajada aquí, quien custodiaba la embajada aquí, el señor Canseco, que es el que sale en defensa del señor Jorge Glass, y lo que señala y señaló días previos a la detención de Jorge Glass es que México estaba analizando la situación del pedido del señor Jorge Glass. Así es. Y nunca oficializó que ya tenía un asilo político. Así es. Tanto es así que el Estado ecuatoriano, cuando entra a la Embajada de México y se suscita el problema internacional, lo reafirma, como usted bien lo ha citado, de Gabriela Sommerfeld, en el que no existía una notificación al Estado ecuatoriano sobre esta concesión de asilo. Pero resulta que ahora el comunicado del gobierno mexicano es, por primera vez en aproximadamente 4 o 5 meses de conflicto, que el gobierno mexicano se atreve a citar de que sí le concedió un asilo a esta persona. Parecería ser que
la tesis del gobierno mexicano es, como se vieron, entiendo yo, un poco débil en la Corte Penal Internacional. Ahora quieren decir que sí le concedieron asilo para que su caso cobre fuerza versus lo que ha pasado hasta el día de hoy. Me parece que este tipo de acciones no son inocentes, tienen objetivos a veces no necesariamente expuestos y no vedados como este. Y claro, esto tiene relación a la disputa internacional, a la demanda que presentó México en contra de Ecuador y los argumentos que ha esgrimido el Estado ecuatoriano respecto de que no fue notificado hasta el momento del ingreso de la fuerza pública a la Embajada de México en Quito, no había sido notificado oficialmente sobre la entrega de un asilo político al señor Glass. Y tan claro es esto que para mí, entre líneas, lo que demuestra es que la defensa o la posición jurídica del gobierno mexicano no es sólida y ahorita está intentando sorprender con hechos que nunca los ha expuesto. Porque de haber sido así, inclusive si el señor Jorge Glass habría sido notificado con la concesión del asilo, el habeas corpus que él presenta ante la Corte Nacional de Justicia así lo habría dicho. Pero si usted lee con atención ese habeas corpus, él no dice que es asilado político de la Embajada de México. Él dice que estaba en protección de la Embajada de México a propósito de su solicitud de asilo político. Tema que fue cuestionado en su momento por haber dicho públicamente que es un huésped. Esa figura, ese estatus no existe en la normativa internacional. No, él lo que estaba es escondido, no, huésped no existe. Lo que era prófugo de la justicia escondido en una embajada que le aupó a queso y nunca tuvo una notificación legal sobre el asilo. Porque, insisto, de haber sido así, la defensa del señor Jorge Glass habría sido que le vulneraron sus derechos como asilado político de un país extranjero, en cuyo caso la protección o la discusión, más bien dicho, habría sido de otro tono en la Corte Nacional de Justicia. Pero esos hechos que la Embajada de México hoy día expone nunca han sido conocidos. Y además, cita fechas la Embajada de México. Exactamente. Pero aquí lo importante es, como lo pasa en Venezuela, ¿no? Porque las fechas son muy precisas. Exponga la notificación al Estado ecuatoriano y al señor Jorge Glass de la notificación del asilo. Claro. Porque yo también puedo sacar un comunicado, pero quizás internamente México resolvió que sí le iban a dar asilo, pero nunca instrumentalizó esta decisión, porque me parecería descabellado que el Estado ecuatoriano haya expuesto toda su tesis jurídica sobre que nunca le notificó y resulta que sí existió la notificación. Exactamente, ahí va a haber una disputa. Obviamente más adelante cuando se analicen fechas, datos, documentos, etcétera, en el marco de este juicio internacional planteado por México en contra del Ecuador. Ahora, doctor Palacios, ¿cómo mira usted la respuesta del gobierno o la Cancillería ecuatoriana, que sin existir una respuesta oficial también en sí se convierte en una respuesta? A ver, yo creo que la posición de la Cancillería y del Estado ecuatoriano es consistente con la contrademanda que hace el Ecuador en la Corte Internacional. Lo que esencialmente Ecuador le dice es: tu pedido de que yo le dé un salvoconducto al señor Jorge Glass contraviene normativa internacional, tratados sobre todo que le impiden a los países interferir en la justicia interna de otro país, inclusive a propósito del otorgamiento de asilos. El asilo político no sirve, esta es una protección para quien en principio puede estar perseguido, pero no sirve para interferir en decisiones judiciales ecuatorianas. Y aquí es importante porque usualmente la figura del asilo se ha dado cuando el proceso penal está en marcha, antes de que exista una sentencia condenatoria. Así es, el caso este es totalmente diferente. Este caso es totalmente diferente. El señor Jorge Glass ya estaba guardando reposo en la cárcel de La Tacunga por cerca de 4 años. Y no por una, sino por 2 sentencias. Efectivamente. Y en proceso una tercera, declarado abuso por parte de la Corte Constitucional. La situación del señor Jorge Glass es bastante diferente a cualquier asilo que inclusive el Estado ecuatoriano haya otorgado a otras personas. Y el Estado, lo que a mí me parece que la Cancillería hace de manera correcta es negar esta pretensión de México, pero no solo negarle porque el Ecuador no quiere, sino le está dando un fundamento y es: tú no puedes interferir en mi justicia, no puedes interferir en la administración de justicia, y sobre todo la Corte Nacional de Justicia ya determinó que independientemente de la o no responsabilidad internacional del Estado ecuatoriano por entrar en la Embajada de México, el señor Jorge Glass fue detenido de manera legal, pues tenía sentencias y órdenes de prisión preventiva en su contra que ya estaban firmes y ejecutoriadas. De acuerdo. Ahora, doctor Palacios, analicemos las instancias de justicia internacional en la que México le ha llevado al Ecuador y la contrademanda de Ecuador a México. La una es ante la Haya y la otra ante la Corte Penal Internacional. Efectivamente, el uno versa sobre un tema
de responsabilidad internacional en el cumplimiento del marco de la Convención de los Tratados, y el otro es por la irrupción de la embajada. Irrupción de la embajada, efectivamente. Y el otro es por interferencia de un Estado a través de una eventual figura de asilo en la Administración de Justicia ecuatoriana. Esa es la de Ecuador contra México. Esa es la de Ecuador contra México, y la de México contra Ecuador, que es la que usted bien señalaba, de irrumpir en la embajada. Cada proceso seguirá su curso en el marco por separado. Habrán, aquí lo que el Estado ecuatoriano, al contrademandar, lo que hace es mantener una posición. Yo sí entré a la embajada, pero entré porque México estaba interfiriendo en la administración de justicia local. Esa es la posición de defensa del Estado ecuatoriano. El Estado ecuatoriano no ha negado que ha ingresado a la embajada, sino que lo que ha hecho es un acto de soberanía porque un país extranjero estaba interfiriendo en la administración de justicia. Y México, en cambio, se ha limitado a señalar que como estaba dentro de la embajada y que se entiende que tiene una protección especial del derecho internacional, el Estado ecuatoriano no podía ingresar a la embajada. Y con ciertos matices también, que México no los cuenta, pero el Estado ecuatoriano sí, y es que cuando ocurre el operativo, quien estaba de custodio de la embajada mexicana, el señor Canseco, claramente reveló que estaban a minutos de salir de la embajada en un intento, entiendo yo, de sacarle de manera irregular al señor Jorge Glass del país, porque ni tenía salvoconducto ni podía transitar libremente. Ahora, doctor, tratándose de un mismo tema, pero demandas por cuestiones de fondo diferentes, eventualmente estos tribunales internacionales les puede dar la razón a los dos estados, es decir, a México le puede dar la razón de condenar al Ecuador por haber irrumpido en su embajada en Quito, y al Ecuador le puede dar la razón de que México no puede interferir en temas de la justicia soberana del Ecuador. En ese caso, ¿qué prevalece? ¿Qué pesa más? Pues si bien en principio ambos procesos tendrán su curso y tendrán su decisión, en el campo internacional sí habrá algo de consonancia. No creo que los dos procesos se resuelvan a la par, si bien podrían en ambos, como usted decía, Freddy, dar la razón al uno y al otro. No necesariamente van a ser decisiones contrapuestas, porque la decisión en el caso del Estado ecuatoriano lo que puede concluir es que México no puede interferir en la administración de justicia, en el sentido de que la situación jurídica del señor Jorge Glass es y seguirá siendo la que los órganos ecuatorianos han dictaminado. Y en el otro caso lo que puede ocurrir es que exista una compensación que el Estado ecuatoriano deba cubrir a México en el caso de que se haya determinado que violó la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados. No necesariamente se van a contraponer, sin embargo, que creo que esto sí es muy importante. Ninguno de los dos procesos termina en la liberación del señor Jorge Glass. Exactamente. Que esto también es muy importante porque México, a eso es a lo que volvíamos, México está poniendo sobre la mesa algo que ni siquiera el Tribunal Internacional va a dictaminar. El Tribunal Internacional no puede decirle al Estado ecuatoriano libérele a Jorge Glass. Eso no lo va a hacer. Lo que puede acarrear para el Estado ecuatoriano son sanciones de índole económico por haber irrumpido en la embajada de otro Estado. Ahora, en este punto, el alineamiento internacional de los estados también cuenta, y cuenta mucho para las sentencias, la sustanciación de este proceso que llevan a cabo estos dos organismos internacionales, la Corte de la Haya y la Corte Penal Internacional, doctor. Sin duda alguna, porque la conformación de los magistrados es de los países miembros de ambas convenciones, y la alineación y el apoyo de cada país jugará un rol importante. Desde mi punto de vista, creo que esta primera emboscada que sentía el Estado ecuatoriano cuando ocurrieron los hechos en los que los países salieron a repudiar en su gran mayoría lo que ocurrió, ha ido un poco bajando de nivel. Ya se ha vuelto una controversia propia entre México y Ecuador, tanto así que inclusive ya hay interlocutores, países que lo que buscan es que se solvente la situación internacional entre los países. Desde mi punto de vista, ahí yo creo que México sí comete un error al personificar el problema y no intentar solucionar la relación bilateral entre los países y no la relación personal entre un sujeto y un Estado. Pero este alineamiento de los países creo que sí va a ser importante, sobre todo porque ve usted también el contexto internacional que estamos viviendo, en el que México tiene una fuerte tendencia ideológica que, al parecer, esta fuerte tendencia ideológica de estos grupos de izquierda en América Latina al menos se está fraccionando a propósito de las elecciones en Venezuela.
parecería ser que el apoyo de este grupo de izquierda que venían en América Latina durante varios años ya no está tan sólido como se pensaba. Se ha ido un poco fragmentando, las democracias están un poco débiles en este lado. Entonces, esto también servirá como abono tanto para que los tribunales resuelvan lo que quieran, lo que tengan que resolver, y lo otro también es el tiempo, ¿no? Creo que los tribunales sabrán adoptar un tiempo necesario y prudente en aras de que ambos países intenten llegar a un acuerdo, y solo si esto no es posible, emitir la decisión que corresponda. Ahora, doctor, la posibilidad de que esto cambie, de que la posición de México cambie, que se tenía antes de las elecciones en ese país, ahora pues son calvas, son escasas, porque ganó Claudia Sheinbaum, que es del partido oficialista de López Obrador, y lo que se debe esperar es que la línea de López Obrador frente al tema y frente a Ecuador sea la misma de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. En ese orden de cosas, ¿cómo mira usted el restablecimiento, el potencial restablecimiento de las relaciones entre Ecuador y México? A ver, creo que mientras la posición de México sea, como lo es hasta el día de hoy, muy radical, respetando la posición de López Obrador, el restablecimiento no se lo dará hasta o un nuevo cambio de gobierno en México o un cambio de gobierno de posición en el Ecuador. ¿Así lo ve de radical usted? Al día de hoy yo lo veo así porque no veo que México tenga una posición de diálogo. La posición de México es la misma que ha tenido desde el día cero, y es libérenle al señor Jorge Glass. Y esa posición, de lo que yo entiendo y he visto del Estado ecuatoriano, es simplemente inaceptable. Y que me parece hasta en un plano correcto porque está respetando las decisiones del ordenamiento jurídico interno. Quizás lo que puede cambiar un poco el escenario en México es si de la extracción de la información de los teléfonos del señor Jorge Glass sale algo que pueda comprometer a uno o varios funcionarios de la Embajada de México o funcionarios del gobierno mexicano, que hagan que México decida salomónicamente, diríamos en el Ecuador, ya no estar en ese problema y pasar esto al campo que debería haber estado desde el día uno, que es una relación bilateral entre los países. Esa claro, para mí sería, quizás en la circunstancia actual, lo único que le haga cambiar de posición a México. Un elemento disruptor en este sentido, pero también para el análisis vale la pena poner sobre la mesa el posible encargo de la presidencia a la señora Verónica Abad por parte de Daniel Noboa, si es que quiere candidatizarse a la reelección, a pesar de que ya se ha dicho que desde el punto de vista jurídico no puede necesariamente tomarse esta como una reelección, sino el complemento de un periodo dejado por Guillermo Lasso, y entonces sería la primera opción presidencial, en cuyo caso no tendría que encargar el poder. Esto ya se viene escuchando, pero partamos del supuesto de que Daniel Noboa tenga que encargar la presidencia de la República. Necesariamente la señora Verónica Abad, como vicepresidente de la República, tiene esa misión constitucional, y por lo que se le ha escuchado a la señora Abad, que tiene una cercanía, un acercamiento al correísmo, emite un decreto e indulta al señor Glass. Esto puede patear el tablero también, doctor. A ver, si se llega en efecto a dar esta sucesión presidencial en la que la señora Verónica Abad sea quien asuma el poder, aun cuando fuese por... Bueno, no sería sucesión, sino más que sucesión, sería un reemplazo temporal. Un reemplazo temporal. Si llegase a ocurrir aquello, yo creo que la señora Verónica Abad se allanará a las pretensiones de México. O sea, es evidente la posición que ella ha tenido. De hecho, ella no solo ha hablado de perseguidos políticos del gobierno de Daniel Noboa, porque ella se distancia de este gobierno, sino que inclusive ha dicho que habrá que revisar, aun cuando ella no puede, y creo que no está bien asesorada, la concesión de indultos, dijo ella, de los procesos penales en una entrevista en un medio televisivo. Entonces, eso evidentemente sería un elemento a considerar en caso de que llegue a ocurrir. Creo yo que el gobierno, en mi opinión, no se aplica la regla de que porque no es reelección, para efectos del cómputo de la reelección, el presidente no debe pedir una licencia. Creo que el análisis va por otro lado, pero creo que el gobierno debe hacer un análisis jurídico profundo de la situación en la que el gobierno va a estar y qué alternativa va a tomar desde el campo jurídico si es el caso de que el presidente no pida esta licencia, porque creemos que esta licencia es para efectos de hacer campaña política. Así es. Ahora, doctor Palacios, analicemos el tema desde el punto de vista ciudadano.
porque claro, la relación bilateral está cortada entre las autoridades, los presidentes, los cancilleres o las cancilleres, pero los ciudadanos son los más perjudicados, ecuatorianos que quieren viajar a México, mexicanos que quieren venir al Ecuador, mexicanos residentes en el Ecuador, ecuatorianos residentes en México, es decir, las relaciones de los ciudadanos entre los dos países. El tema de la suspensión de los asuntos consulares no tiene mucho precedente. Cuando hay diferencias entre los estados, lo que se ha visto en la práctica del derecho internacional es que se quedan sin embajadores, se quedan con encargados de negocios o simplemente se quedan sin una representación diplomática, pero los servicios consulares se mantienen porque esos están dirigidos a los ciudadanos, a los trámites que necesitan hacer. En este caso no hay ni siquiera esto por decisión de México. En efecto, inclusive también se ha declarado persona no grata por parte del Estado mexicano y lo propio por parte del Estado ecuatoriano a quien era cónsul de México aquí. Así es. A ver, esto sí tiene una connotación importante y quizás va a ser un elemento disruptivo para una eventual negociación, sobre todo del lado del gobierno mexicano quizás. Entiendo que del lado ecuatoriano, más allá de la afectación que existe a la ciudadanía, desde un punto de vista comercial, México no representa un importe sustancial para la economía ecuatoriana, más allá de que es igual un elemento importante. Pero, claro, aquí el problema va a ser que si los ciudadanos mexicanos que pueden tener muchos negocios o ida y vuelta con el Ecuador empiezan a ver un bloqueo, también va a haber un reclamo al gobierno mexicano de estamos perdiendo o estamos obstaculizados por una persona. No bueno, por ahí una aerolínea, Aeroméxico, suspendió los vuelos. Efectivamente, y usted ve ya un primer bloqueo, ¿no? Pero esto parecería ser que México lo que buscaba es generar una disrupción en el Ecuador para que el Ecuador se sienta acorralado y ceda a hacer más grande el problema, quiere decir morochamente. Efectivamente, hacer más grande el problema. Pero el Estado ecuatoriano creo que no lo ha visto de esta forma y se fue la aerolínea mexicana, han cerrado, tenemos un patrullero al frente de la Embajada de México constantemente y no hemos visto mayor movimiento. Obviamente estamos a escasos meses del problema ocurrido, esto tendrá un impacto un poco más a largo plazo. Que esto desde el punto de vista ciudadano, creo que los ciudadanos ni mexicanos ni ecuatorianos tienen por qué sufrir las consecuencias de la responsabilidad penal de una persona y que creo que esto es lo que va a movilizar. Yo creo que el Estado ecuatoriano en esto ha sido mucho más maduro, si cabe el término, que el Estado mexicano y lo que le ha dicho es conversemos de cualquier posición de arreglo, pero saquemos a la persona. En cambio, el Estado mexicano me parece que no ve el campo, no ve posibilidad, no le interesa, parece ser, la relación comercial con Ecuador, sino que lo que le interesa es que una persona esté libre. Y por eso le decía que para mí, mientras la ideología de México sea la protección a esta persona, ningún camino de diálogo va a avanzar porque esa puerta estuvo cerrada y estará cerrada por parte del Estado ecuatoriano. A no ser que entre la señora Verónica Abad o que en unas futuras elecciones gane el partido de Rafael Correa. Claro, ahí podrían cambiar las cosas antes de lo que se espera en un curso normal, vale decir. Ahora, doctor, por su experiencia en el derecho internacional, sabrá explicarnos cómo cumple Suiza el papel de encargado de los intereses de México en el Ecuador, un país neutral que ha aceptado representar los intereses de México ante el Ecuador. El rol que cumple Suiza es una especie, si bien es portavoz, es una especie de mediador, en el que lo que Suiza intenta es exponerles a ambos países las consecuencias de las decisiones a las que se pueden enfrentar en ambos procesos, tanto en la contrademanda de Ecuador como en la demanda de México al Ecuador, en aras de que la relación internacional sea mutua, de buena relación y que se actúe de buena fe. Si bien Suiza debe cumplir con su rol también de transmitir lo que México le ha dicho, yo creo que esta primera posición de México igual va, al menos del lado de Suiza entenderé yo, va a intentar ser atenuada. Porque si bien Suiza no toma posición, sí
surge como un consejero en el diálogo para intentar llegar a un acuerdo. Y después de la respuesta oficial que tenga del Estado ecuatoriano, Suiza también intentará matizar un poco las posiciones de México para ver si el diálogo continúa. Porque si no, sencillamente la actuación de Suiza será estéril, porque estamos en exactamente lo mismo que estuvimos cuando hubo la embajada. Se acaba el problema si le liberas a Jorge Glass. El Estado ecuatoriano dijo, no le libera a Jorge Glass, acto seguido demandados en la Corte de La Haya. Entonces, Suiza un poco tiene que jugar este rol de mediador, que recordemos que no es ni la primera ocasión ni la última que hay países interlocutores en la solución. Así es lo que se estila en el derecho internacional. Y es lo que se estila precisamente. Yo creo que, a ver, esta negociación tampoco es una negociación de corto plazo, es una negociación de largo plazo en la que Suiza tendrá que también interceder un poco para que los países cedan posiciones, pero en el marco de las posiciones que estén dispuestos a poner sobre la mesa. Visto el tema, doctor, desde el punto de vista económico, ya lo abordó tangencialmente usted, hay que analizar los intereses que pueda tener México en el Ecuador y los intereses que pueda tener Ecuador en México. El primer rubro que a mí se me ocurre para el análisis es el comercio exterior. Creo que México es un destino, digamos, normal de exportaciones de Ecuador y a lo mejor no de los principales destinos con toda seguridad. Si tomamos en cuenta además de que México, si quiere, bloqueó la posibilidad de que el Ecuador sea miembro pleno de la Alianza del Pacífico al no dar la posibilidad de un acuerdo bilateral en materia comercial con el Ecuador. El Ecuador quería incrementar sus exportaciones o que sus exportaciones de banano, de camarón entren con cero arancel, y eso dijo ni hablar México. Es decir, no tenemos intereses económicos muy grandes de la empresa privada ecuatoriana en México. No sé cuánto interés económico pueda tener México en el Ecuador, más allá del análisis tangencial que ya hicimos de la aerolínea Aeroméxico, que suspendió sus rutas y frecuencias hacia el Ecuador. A ver, creo que desde el punto de vista del comercio internacional, la estadística da que en realidad entre Ecuador y México una relación propia económica que afecte no ha existido. No, Ecuador, como usted me dice, la empresa privada ecuatoriana no ha tenido a México como su principal socio comercial. Creo que son otros los países en los que el Estado ecuatoriano tiene mayor proyección e interés. El caso, por ejemplo, Rusia, en el que nos hicieron un primer bloqueo y tuvimos que solucionarlo rápidamente. Creo que México puede llegar a tener algún interés importante en el Estado ecuatoriano, sobre todo por un tema de turismo. Recuerde usted que en la pandemia México inclusive puso visado al Estado ecuatoriano, a los ciudadanos ecuatorianos, para que puedan ingresar. Hubo también una fuerte ola que intentaba migrar a través de México a los Estados Unidos, pero también una fuerte ola turística. Seguro. Había largas filas en la embajada mexicana para obtener este visado. Y seguramente es mucho más el número de turistas ecuatorianos a México que mexicanos al Ecuador. Con toda seguridad. Con toda seguridad. Por ahí se podría identificar algo, pero también creo que no es un punto disruptivo necesariamente para México, porque México es un país muy fuerte desde el punto de vista económico, en el que la industria mexicana tiene varias aristas, desde la automotriz, la televisiva y de los medios, que es una industria súper fuerte en México, que no sé si sea un punto disruptivo. Quizás aquí lo que puede pasar en el campo del derecho internacional es que si México se cierra en su posición de defender a una sola persona, otros países intercedan en aquello. Y lo que puede ocurrir es que hay bloqueos de otros países a México en aras de que esto se solucione en el campo del diálogo y no en el campo de la discusión. Pero esto es en realidad un tema de percepciones y que dependerá mucho también de quienes gobiernen en Latinoamérica. Así es, habrá que esperar tiempo al tiempo para ver cómo se van desarrollando las posiciones de cada uno de los países, de Ecuador y de México, de sus autoridades, y cuál es la posición de la comunidad internacional, si es que vuelve a asumir el análisis de este tema que en su momento fue el centro de atención y que ahora pues
Ya se han tranquilizado las aguas, si se quiere, y se ha quedado como una disputa bilateral entre México y Ecuador. En fin, hay que ver, hay elementos que pueden atravesar los tiempos de análisis de procesos judiciales en la Corte de la Haya y en la Corte Penal Internacional. Es decir, aquí hemos pasado revista a una serie de escenarios que pueden darse alrededor de esta disputa de derecho internacional entre Ecuador y México. Doctor Javier Palacios, abogado constitucionalista, abogado experto en temas internacionales, que nos ha ayudado a entender mejor esta disputa entre Ecuador y México. Le queremos agradecer por habernos atendido. Un gusto, Freddy, siempre. Para nosotros también, amigos, también les agradecemos a ustedes por su sintonía. Muchas gracias por acompañarnos de esta hora y media, estas 2 horas y media de análisis, de debate de los temas de coyuntura. Nosotros nos vamos a acoger a este feriado. El día de mañana no estaremos al aire, volveremos el lunes próximo con Revista de Opinión Democracia. Que tengan un excelente fin de semana, un excelente feriado, y nos reencontraremos el próximo día lunes. Hasta luego. La Revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes.